y muchas gracias a todos y todas ustedes. Bueno, muchas gracias, querido Siegfried, bienvenido. Yo siempre le digo a Sigi que soy una admiradora de su entusiasmo y lo vemos, ¿no? En este videíto de introducción, él tiene siempre esta actitud, este gozo. Y eso me nace preguntarle a Siegfried que nos cuente cómo está su ojo, qué cosa le hace, ¿no? ¿Qué patrón es? ¿Qué cosa pasa ahí en su ojo? Bueno, pues Sigui, muchísimas gracias. Somos un equipo de hermanos del alma, de amigos, de terapeutas, al igual que con todos y todas ustedes que desde hace años venimos pues compartiendo lo que la vida nos ha dado en realidad al respecto del conocimiento sobre el ser humano y que hoy platicaba yo con una amiga doctora también muy querida, que pronto tendremos un en vivo con ella, una científica, ella tiene este corte científico, pero es terapeuta también, una epidemióloga. Y entonces decía, mira Lucy, es que este tema del conocernos es un tema interminable. Nunca vamos a terminar de estudiar, ¿no? Porque cada vez pues vamos descubriendo más, tanto dentro de nosotros, hay una comprensión y hay veces que decimos, caramba, tanto tiempo que he estado resonando esto y de pronto, bueno, lo entendí. Cuando lo entendí, pues eso abre neurológicamente hablando, pues otro canal, ¿no? Otra vía. Y así vamos. Y ahora comprendo cada vez mejor al maestro Marcelli, José Marcelli, que decía, pues la iniciación es un tema de día a día. Y entonces, mi amigo Sigi es así. Él está todo el tiempo innovando, creando, se le prende el foco de aquí, de allá, pero yo le he dicho también muchas veces, Sigi, pero tu tema, claro, él tiene muchos temas, es la iridología, es un extraordinario estudioso y la iridología es un tema que él maneja de una manera magistral y que pasó, ¿verdad?, de ser un aspecto meramente físico, como él le dice ahora, holográfico, para poder llevarnos a la comprensión de nuestra naturaleza. Entonces, pues yo puedo decir muchas cosas de su currículum, yo ya se las mandé a todos ustedes, ya mandé su currículum de todo lo que él ha estudiado, pero siempre lo más importante es cuando compartimos desde el alma, y pues esta charlita, Sigui, le pusimos los ojos son las ventanas del alma, que es un dicho que no es tuyo ni es mío, sino que lo venimos resonando desde siempre. ¿Por qué será? Cuéntanos, mi Siegfried querido, y bienvenido a este en vivo. Ahorita me están preguntando, ¿y es gratuito? Sí, todos nuestros en vivos son gratuitos. Es una aportación que hacemos los instructores para que todos tengamos un poquito de cada tema. Todos los en vivos son gratuitos y hacemos uno o dos al mes en el SIX con todos estos estudiosos, investigadores del alma. Siegfried, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, Lucy, querida, aquí viéndonos en este canal y pues vamos a platicar y así como Rita les pidió que cerraran los micrófonos, yo les voy a pedir que abran sus cámaras, porque de repente me gusta ver con quienes estoy platicando, porque es más, ¿no? Me inspira más cuando veo también las caras y la atención que ustedes están dando, porque justo ahora estamos trabajando en esta multiversidad, en un tema de aprender a aprender y el estar construyendo una nueva cultura didáctica
online, porque esto es una fase nueva, ¿no? Y, pues de repente estamos ahí lavando los trastes y muy distraídos porque pues tenemos tanto a la mano, pero es importante de poder ver que lo online sí se puede volver mágico si le ponemos la atención adecuada. Así que bueno, aunque no los veo todos a la vez, pero voy a mirar aquí un poco para ver las caras con quienes estamos hablando. Muchas gracias por abrir sus cámaras un poquito más. Bueno, pues aquí estamos. Entonces, pues lo que entiendo es una entrevista, así que platiquemos, Lucy. Pues cuéntanos, Sigui. Hoy platicaba también de cómo cada vez vamos comprendiendo de manera más profunda cómo el todo está en la parte y la parte pues está en el todo también, ¿no? Entonces, de los microsistemas, cómo hay microsistemas que han sido muy estudiados ya desde hace miles de años. Los chinos estudiaron la oreja, las manos, las plantas de los pies y también el iris, la parte coloreada. Entonces, si nos cuentas un poquito de la historia, ¿no? De la historia que tú conoces, ¿cómo es que empieza esta historia y cómo se va comprobando, se va graficando? En fin, ubícanos un poco en el tiempo, desde cuándo estamos con este estudio específico del ojo como un microsistema. Claro, y justo lo que estás mencionando, el tema que va a lo holográfico, o sea, el holograma, que es justo ayer cuando estábamos mirando el tema del cerebro y de las grandes posibilidades del cerebro, también el cerebro es holográfico. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que es el cerebro izquierdo y lo que es el derecho, sí, son típicas funciones de uno y otro. Y a la vez, lo curioso es todas las funciones suceden simultáneamente en todas partes, ¿no? Eso es el cerebro holográfico. Y ya los neurocientíficos andan hablando cada vez más también de esto. Pero bueno, en la iridología, en realidad, pues hay mención en la Biblia en donde se dice que si tu ojo, más bien, sí, si tu ojo está lleno de luz, también tu cuerpo está lleno de luz. Y si tu ojo está lleno de tinieblas, también tu cuerpo lo es. ¿No? Es una expresión muy interesante porque de alguna manera hacían referencia, porque claro, esto no es un conocimiento nuevo, justo como dice Lucy, sino los sabios de todos los tiempos pues han entendido esa cuestión holográfica de la relación de todo con todo. Y lo bueno es, la ciencia hoy en día empieza a comprobar lo que los sabios desde hace miles de años han dicho. Y eso es maravilloso porque eso nos da otros aspectos, pero no tenemos que esperar hasta que la ciencia dice que algo es así, ¿no? Porque ellos van detrás de los sabios que ya lo sabían. Entonces es maravilloso, sin embargo, de combinarlo con la ciencia en estos días. Ahora, como en los años 1800 y tantos, estaba Ignaz von Pexley, de joven, y que un búho pues se había fracturado la pata y él lo encontró y lo trajo a su patio y lo estaba curando. Y se quedó un buen tiempo ahí. Entonces el muchacho que tenía como 10 años estaba mirando estos ojotes grandes que tienen los búhos amarillos y empezó a observar una línea y además una línea como a las 6, ¿no? Si lo vemos como un reloj, a las 6. Y ya con el tiempo que se fue curando esta ave, pues él fue viendo que esta línea tuvo un cierto cambio. En fin, es una larga historia, pero después él se interesó por cosas de salud, incluso curó a su mamá, y después la gente vinieron con él porque él siempre miraba los ojos de la gente antes de curarlos y entonces un médico lo acusó y le dijo charlatán. Entonces en el juicio él se acerca al médico y le mira a los ojos y le dice una cantidad de cosas de su cuerpo. Y el médico dice, ¿cómo lo sabes? Pues está en tus ojos. Retiró la demanda Ignaz von Pexley,
pues estudió medicina para que no le podrían acusar más. Y después en el campo de batalla porque él era de Hungría. Él empezó a ver, ¿no?, los heridos por la guerra y ahí empezó a ver muchas cosas en los ojos y de ahí surgió la primera gráfica iridológica, ubicando primeramente los órganos en diferentes partes del cuerpo. Después hubo muchísimas más gráficas y en Europa fue sobre todo la homeopatía que se interesó en esa parte para entender más las disposiciones genéticas que cada quien trae, porque el iris no mira, no miente, porque el iris es la única estructura en el cuerpo en donde podemos ver las fibras, o sea, el tejido conectivo, las fibras de adentro directamente, porque hay un recubrimiento transparente. Y eso es muy interesante. Después hubo muchas otras gráficas, pero todos son muy similares. Yo después estudié, ya cuando vino el doctor Jensen en Chicago, en la universidad donde estaba haciendo mi doctorado, y eso era en el 1974. Y fue muy interesante porque este hombre radiaba totalmente lo que él decía y a mí me fascinó. Y Ya veo de dónde te contagiaste. ahí en Chicago, además, fue curioso porque todos los demás estudiantes eran así, sí, ja, 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 cómo no, el iris, cómo vas a diagnosticar por ahí, etcétera. Y yo tenía $50. Compré el libro, la lupa y no comí esta semana, porque era mi dinero para la comida de esta semana. Me fascinó tanto. Y enseguida pude empezar a aplicarlo y con los colónicos y el iris y explicar a la gente. En fin, de ahí arranqué y después tomé los cursos básicos y después los avanzados y después los del instructor varias veces con el doctor Jensen. Y después de años pues era como esto lo que todos sabemos. Los hijos tienen que superar a los padres y los discípulos a los maestros y los alumnos también a sus instructores. Entonces, y no me lo creía tanto, pero hubo un momento donde de repente dije, aquí hay algo más que ya Jensen me transmitió prácticamente sus 50 años, porque también hay algo mágico en la transmisión de cerebro a cerebro, de la voz al oído, ¿no? Eso es el significado de labios a oído, es un simbolismo muy interesante. Y de ahí pude construir algo más que he llamado la iridología holográfica. Y esto ya va más allá del diagnóstico y de las enfermedades y del cuerpo. Y ahí entra lo del alma. Ay, qué bien, sí. Y bueno, también fuiste algo así como el coordinador, ¿no? Internacional de la escuela del doctor Siegfried, o sea, estuviste haciendo una labor educativa también de transmitir este conocimiento, ¿cierto? Del doctor Bernard Jensen, que yo Digo, considero, del doctor Jensen, sí. ¿no?, la máxima autoridad que ha habido realmente en iridología. Él ha escrito 60 libros relacionados con esto y la nutrición y buenos hábitos en la vida. Y ha viajado por todo el mundo, siempre cerraba su sanatorio por un año para investigar en los diferentes lugares, como en el Valle de Unza, por ejemplo, en el norte de Pakistán, cuáles son los hábitos de la gente longeva. Y ahí nos trajo películas de gente que estaban sobre caballo regresando de un día de trabajo y totalmente lúcido, y tú veías las caras de esa gente y parecían como de 60, 70 años, pero uno de ellos eh, que se veía así tenía 156 años. Entonces, claro, eso fue algo muy interesante porque él estudió los hábitos, la alimentación y todo eso y lo regresó con nosotros. Entonces fue todo un paquete en conjunto, no nada más ver el iris, sino entender la forma de vivir. Y sí, entonces en su organización que se llamaba Iridólogos Internacional, durante años fue el vicepresidente y el coordinador de didáctico. Además, siempre como él en Estados Unidos, yo en México,
Y él decía, pues ustedes ahí tienen muchos ojos cafés y yo no entiendo bien los ojos cafés, tú ayúdame con eso, ¿no? Porque sí, el ojo café es más difícil de leer, pero cuando se estudia el ojo azul a través de las transparencias y eso, y se entiende cómo son las fibras, ahora también se deriva de ahí qué es lo que podemos ver en los ojos cafés. Sí, y en esto de que, en esta comprensión en la que ya casi todos estamos resonando, de que proyectamos, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pues son resultado de una memoria y son resultado también de una expresión física. ¿Cómo es que tú pasas a este tema de realmente invitarnos a mirar el ojo más allá de dónde están situados los órganos, el hígado, el corazón, etcétera, ¿no? Y en esto se tienen patrones también. Háblanos un poquito más o más bien háblanos de estos patrones que nos hablan de la naturaleza psicoemocional de cada uno de nosotros, cómo se clasifican. Ok, ahí entramos un poco en la materia de lo holográfico, porque tiene varios aspectos en cuanto al iris. Eh, que realmente tengo que decir que lo holográfico en cuanto al iris no lo aprendí en la iridología, sino lo aprendí con la escucha musical consciente, meditativa y activa. Un sistema de la musicosofía que creó Georgi Balan, otro genio de Rumanía en Europa. Es extraordinario esto. Y a través de una escucha consciente que llega, ¿no? al oído y de ahí de estar despertando lo que llamamos ahora el pensamiento musical, ¿no? Entonces, de ahí se descubre cómo los sonidos no solamente son algo que me agradan, que me entretienen, sino son algo que transmiten un mensaje directo. Y cuando me sensibilizo ante esto, aprendiendo esa escucha, entonces hay un nivel de comprensión muy diferente que cuando solamente escucho una música así superficialmente. Ahora, esto me llevó a pensar, bueno, si esto se puede hacer con la música, también tiene que ser posible con lo visual. Y claro, todos lo hacemos, es lógico. Cuando nosotros vemos a alguien o algo, inmediatamente nos da una impresión, aunque esto llega primero un poco más a las funciones del cerebro izquierdo, porque el ojo la visión lleva a analizar. Por eso los hombres nos enamoramos primero por la vista, ¿no? Y las mujeres bien lo saben. Entonces, porque es un análisis que se hace mientras el oído va más al cerebro derecho. Pero a la vez es lo mismo. Les voy a dar un ejemplo. Si yo con la mano aquí dibujo una línea, esta, este movimiento, esta visión tiene un mensaje. Comparado, así hago otra línea, pero así, chu, ¿no? Un pico, una punta. Esto fue una ola, fue algo suave, redondo. Las dos, simplemente desde lo visual, nos dan un mensaje diferente. Y así es con todo lo que vemos. Por eso la fisionomía del cuerpo, de la cara de las personas, inmediatamente nos habla algo de su tendencia, de su carácter, ¿no? De sus huesos, que no, si es un fortachón o si es delgado, si es fino, etcétera. Entonces, en la visión de la persona, ya tenemos un mensaje para entender más quién es este otro. Y después las cosas que son pasajeras, los gestos y también la mímica.
alguien está muy triste y ¿no? Lo vemos muy bien en los actores que saben hacer diferentes caras y enseguida transmite una emoción. Ahora, esto lo entienden todos ustedes porque todos lo hacen, ¿no? Ustedes miran y tienen una percepción y una impresión de ahí que les da un mensaje. Ahora, esto mismo sucede en las fibras del iris. Entonces podemos decir, así como son las fibras del iris, que es tejido conectivo adentro de nuestro cuerpo, así como son estas fibras, también son las fibras en el cuerpo, porque es holográfico. Y ahora si tenemos muchas fibras onduladas, por ejemplo, en el iris, entonces es muy diferente si tuviéramos muchas fibras muy rectas y muy ordenadas. Entonces lo ondulado representa flexibilidad, representa emotividad, mientras las líneas rectas nos representan, ¿no? Lo mismo, orden, ¿no? Tal vez hasta rigidez cuando se va demasiado en esa dirección. Entonces, desde ahí tenemos, por ejemplo, dos patrones básicos, el emocional, el fluido, el extrovertido, o el unidireccional, el racional, que es difícil de cambiar porque va en una sola dirección. Nada es mejor, nada es peor, solamente cada quien tiene ciertas tendencias y después hay patrones que hablan de que una persona es mucho más kinestésica, por ejemplo, ¿no? Que necesita tocar y se necesita ser tocado, necesita hacer las cosas, necesita moverse. Y después hay otros patrones extremos, hay muchos aspectos que nos hablan de entrada de la genética, del carácter, de las tendencias de una persona, si es más emocional, más racional, introvertido, extrovertido, si es más cerebro derecho, cerebro izquierdo, o si es un idealista, por ejemplo, o es cuánta tendencia tiene hacia lo espiritual incluso, o cuando es alguien que es muy determinado. En fin, hay diferentes tipos de señas en el iris que nos hablan de persona. Además, ahora podemos entender también cuando comprendemos de los niveles físico, emocional, mental, espiritual, que el cuerpo es el resultado de lo mental, podríamos decir, para simplificar. O sea, hasta esa expresión esotérica, así como un hombre o una mujer piensa en su corazón, así es con él o con ella. Es decir, la mente, después las emociones, determinan qué es lo que pasa en el cuerpo. Y lo mismo con las enfermedades, de dónde realmente vienen y cómo los curamos. Por eso, hoy en día, para estos tiempos, la iridología sobre todo nos sirve para entender una persona y entonces ayudarle en su proceso de desarrollo evolutivo para que elimine una serie, por ejemplo, si hablamos de lo mental, de ideas falsas, creencias falsas, que tal vez se vuelven rígidas, se vuelven fanáticas y a la persona lo convierten en rígido y ahora resultan enfermedades como artritis, como arteriosclerosis, como cálculos. Todo esto no es de casualidad porque pues, simplemente pasó. No, hay una tendencia y lo que hay detrás es mental. Entonces, primero tenemos que entender la persona en su tendencia genética de carácter y cómo se va a conducir en la vida, ¿no? Jimmy, sí, qué interesante. Y ahora en la parte de lo físico, la estructura, tú decías, bueno, aquí vemos cómo es la característica genética de nuestro cuerpo. También podemos ver cómo alguna, ¿cómo lo puedo decir? No quiero mencionar enfermedad, pero alguna lesión que tenga mi cuerpo, puedo ver qué tan aguda es, qué tan profunda es, eh, qué señas puedo en general encontrar, cómo puedo mirar, ¿no? También esta parte física en el ojo.
Claro, por ahí empezó todo esto, ¿no? Porque después de Ignaz von Pexley y en los homeópatas en Alemania, yo visité al doctor Deck. Y Deck fue otro que en Rusia, en campos de concentración, empezaba a ver muchos ojos y él, pues después trabajaba en Alemania con un médico que era el jefe de un gran hospital, el doctor Vida. Y lo que hacían en ese hospital, entonces, junto con el doctor Deck, es tomar fotos, ¿no? De todos los pacientes del iris del ojo. Ya en ese tiempo utilizaban algunas cámaras muy buenas de Zeiss, muy caras, pero con eso podían tomar muy buenas fotos del iris. Y no solamente de los pacientes, sino invitaban a los padres, a los hermanos, a toda la familia, a los abuelos. Entonces tenían un extraordinario archivo de fotografías de iris de familias enteras. Y lo que hacían cuando alguien en esta familia moría, hacían la autopsia, sacaban las fotos del iris y comparaban los resultados de la autopsia con lo que veían en el iris. Y de ahí se confirmaba, en primer lugar, la gráfica de von Pexley y las otras gráficas similares que ubicaban los órganos. Y después veían también en los familiares, ¿no? En cuanto a la genética y las tendencias entre padres e hijos, etcétera, cómo se relacionaba todo esto. O sea, ya se hicieron bastantes estudios científicos en torno a esto, aunque la medicina no lo ha aceptado, no se ha interesado en ello. Sin embargo, en la NASA han desarrollado una cámara de iris especial que ya en los tiempos de Jensen que costaba $1 millón, en donde aparte de poder ver la mácula atrás en el ojo, pues estudiaban también el iris. O sea, hay muchas cosas ya. Y de ahí se pudo ver, claro, una serie de tendencias, en primer lugar, y también como deducir de ahí que probablemente una situación, porque primeramente tenemos que hablar de disposiciones genéticas, ¿no? Porque el iris es como una huella dactilar. Esta no cambia. O sea, la estructura básica del iris no cambia, es fija. Por eso la utilizan hoy en día, incluso aquí en México, para el SAT, ¿no? Para que te identifican, porque nadie se le ocurre de echarle ácido al ojo, mientras en las huellas digitales sí lo hacen, ¿no? Para cambiarla. Porque el iris es un identificador genético. Y lo único que cambia, y ahí hablamos de lo que llamamos las señas fenotípicas. Las genotípicas son las fijas, las fenotípicas son los que cambian. Y ahí hay cambio un poquito de color, más claro, más oscuro. Hay cambios en pigmentos que se van acumulando o van desapareciendo también. Entonces, hay algunas señas que van cambiando y desde ahí, combinando observación, empezamos a deducir, mira, esto es un tema que realmente hay que atender y pronto, incluso antes que realmente se presenta patológicamente, porque a nivel de radiografías y de laboratorio, etcétera, generalmente solo tenemos como un 25-30% de saber realmente lo que hay detrás. Además, tiene que haber un nivel de destrucción, de lesión, para que estos métodos lo captan. Hoy ya tenemos muchos otros sistemas que pueden realmente energéticamente analizar y saber antes que se presenta realmente una patología, que ya hay una tendencia y que hay un desequilibrio energético. Pero el iris también hace esto, pero sobre todo como una predisposición y ahora, sin embargo, ya desde entonces se utilizaban muchas palabras en las señas que indicaban prácticamente patología. Yo tuve que cambiar estas nomenclatura, ¿no? Porque yo tomaba miles y miles de fotos. Todos mis pacientes tomaba fotos y además cada 4 meses y comparaba si había un cambio o no. Entonces me di cuenta que lo que ya en libros de iridología habían dicho, que esto es un problema del sistema nervioso y esto es un problema del intestino, y esto puede ser un... No, habían puesto diferentes palabras y esto no era cierto.
porque todos son solamente tendencias. Ahora depende de los hábitos de vida y del proceso evolutivo de la persona si estas tendencias van a manifestarse como patología o no. Y es ahí donde pues entra otro tipo de observación y eso lo hace muy bonito. Por eso la iridología en primer lugar es un tema extraordinario para la parte de prevención y de reeducación, porque el iris en ese sentido representa un poquito como lo que podríamos llamar el plan de estudios de vida, porque Edvard Bach, las flores de Bach, dijo, la vida no es más que un día en el colegio. Entonces, ese día en el colegio tiene un plan de estudios. Y el plan de estudio viene en la iridología, viene en la astrología, viene en muchas cosas. Si observamos qué es lo que venimos aquí a aprender y cuáles son nuestras misiones en la vida. Pero la parte de la salud física obviamente es un tema importante. Y si podemos saber de antemano las tendencias y también descubrir, mira, aquí algo está cambiando y no está bien. Jensen, por ejemplo, tuvo, me recuerdo de un caso en donde él veía el iris y dice, aquí hay algo en el pulmón que no me gusta para nada. Pero ve a hacer unos análisis. El hombre tenía mucho dinero, entonces fue a una clínica de las más famosas en Estados Unidos, le hicieron todos los exámenes, pagó como $20,000 y dijeron, no hay nada. Y Jensen dijo, vete a otra clínica. Fue a las cuatro más importantes clínicas de Estados Unidos y todos dijeron que no tiene nada. Se muere 6 meses después. Jensen va a la autopsia y tenía un sarcocarcinoma de los pulmones de lo que se murió. Pero estaba todavía pequeño que los demás análisis no lo podían captar. Pero Jensen ya había visto eso y además los cambios que se habían dado en el iris. O sea, sí hay posibilidades, no es una cosa segura tampoco en el sentido de decir, ya, con el iris voy a ver todo esto. Es más, ni lo motivamos, porque aquí queremos conocernos más bien en vez de tratar de diagnosticar, pero la gente que realmente son terapeutas o médicos, yo he tenido muchos médicos como mis estudiantes, bueno, pues estos con la fotografía y con además con la computación hoy en día que puede darse cuenta de ligeros cambios en los niveles de gris, empiezan a ver que alguna situación está cambiando, ¿no? Por ahí. Es un mundo. Qué interesante, Sigui, porque esto es así como nuestra predisposición genética, pero luego viene la epigenética que te dice, pues sí, tú tienes esta predisposición, pero depende de tu estilo de vida que esto se dispare o no se dispare. Claro. Entonces, estoy comprendiendo que el iris es como si viésemos esa predisposición, pero podemos decir, puede ser, mira, tu intestino puede manifestarse, pero de ti depende que se exprese o no se exprese. Entonces vamos sumando, ¿verdad? Esto que el tema de la epigenética, cómo influye en nuestro estilo de vida, la nutrición, las emociones, los pensamientos. Y entonces se vuelve fantástico que tengamos un mapa genético donde podemos entrar y observarlo sin tener que gastar tanto, ¿no? Sino con esa gráfica y con esto, y es parte de lo que vamos a ver en tu taller, Sigi. Cuéntanos, ¿cómo nos vas a llevar de la mano en este taller que es fantástico? Por eso, simplemente aquellos que sí son terapeutas o quieren ser terapeutas, lo más importante para mí es cómo de darnos cuenta que los terapeutas del futuro, ¿no? Ahora de Acuarios, son en primer lugar educadores. ¿No? No tanto de solamente remedios y apapachos y diferentes medicamentos o incluso hierbas, sí, todo eso está muy bien y hace falta, ¿no? Pero además de esto,
todos los terapeutas realmente más completos en el futuro, pues van a ver como cuál es la tendencia, cuál es el plan de estudios de esta persona que no lo ha atendido porque no sabía, ¿no? Por esos los hábitos y que ahora le van a ayudar para que haga conciencia, para que se dé cuenta qué es lo que la vida quiere que aprende. Y ahí alguien que estudia iridología sin tener que ser iridólogo como tal, ¿no? Porque precisamente cuando no lo utilizamos para diagnosticar una enfermedad, sino cuando conocemos un poco más algunas cosas, y no tiene que ser que veamos muchas cosas, algunas cosas que nos resaltan y lo sabemos ver. Y después sabemos hacer las preguntas con la persona, observar lo demás. Claro, aquí voy a dar un primer taller en sobre todo lo psicológico de la ideología. Yo realmente lo tengo armado en 4 niveles, donde también entramos en la fisiognomía, y en fin, aquí también les voy a poner mis datos. Siempre me olvido de promoverme a mí mismo. Entonces les voy a poner también, por si alguien quiere entrar en nuestra página, porque, en fin, andamos haciendo cosas en esa dirección, porque queremos realmente que las personas puedan entrenarse lo suficiente para que realmente les sirva y no solamente viendo el iris, sino el iris es como una maravilla donde simplemente podemos sentarnos enfrente y no necesitamos gran cosa, una lupa y una lámpara, aunque hoy hay opciones de un lente especial que no cuesta mucho. Bueno, tampoco no es barato, no me acuerdo, es como unos 3,000 pesos o algo así, pero que se pone sobre un celular y se utiliza la cámara del celular con ese lente especial para fotografiar el iris. Y podemos obtener muy buenas fotos de esto. Y además fue un mexicano que lo desarrolló. Y con esto podemos estudiar con calma el iris y ahora darnos cuenta de estas estructuras y de estas fibras, como son, y de ahí entender mejor el individuo y ahora entablar una conversación para ayudarle al otro según sus necesidades y posibilidades de dar pasos en sus hábitos y en su forma de vida, y todo eso, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver muchos patrones de psicológicos, y pues toda esa filosofía que hay alrededor de esto y además, como decimos, que no solamente en la terapéutica, o sea, yo, es como una anécdota, pero yo recibí mis 3 hijos con mis manos y ahí tenía mi lupa y mi lámpara. Y les miré los ojos inmediatamente. Bueno, no se puede ver gran A cosa hombre en o estos mujer momentos, le diste el ojo. pero no, o sea, de ver los ojos de los hijos, de la pareja, incluso antes que te comprometas, ¿no? Sería bueno de estudiar en los ojos de la pareja, a ver si qué tanta compatibilidad hay, ¿no? Hay muchas otras formas, pero también es útil. O sea, lo que queremos es entender, conocer más a la otra persona. Por ejemplo, en los hijos, ¿no? Cuando los hijos que son, por ejemplo, ese patrón emocional, flor lo llamamos. Bueno, estos aprenden mucho mejor por lo auditivo. Mientras los de patrón diamante, decimos, los de unilateral, aprenden mejor por lo visual. Después hay otros que aprenden mejor, ¿no? Y los hijos todavía, nuestros sistemas educativos ya están tan caducos que producen incluso tanto estrés al cerebro que bloquea el aprendizaje, ¿no? Estos son ya datos hechos. El cortisol que se produce bloquea la memoria. Y el estrés de tomar apuntes linealmente. Ayer justo di un taller de las mapas mentales, que es otra cosa de involucrar a todo el cerebro. Entonces, nuestros sistemas de estudio y la forma de tomar apuntes y esto causa cada vez más estrés y es dañino, de hecho, ¿no? Por eso hasta en la medicina justo hay un libro que dicen, la medicina está enferma. Tanta exigencia
que realmente el aprendizaje se disminuye. Entonces, ahora necesitamos otras formas, otros sistemas donde no amenazamos con los exámenes y todo esto, sino que es alegre, es descubrir, es simplemente percibir lo que hay y por lo tanto, como aquí no lo vamos a utilizar para diagnóstico, sino solamente para conocer al otro mejor y ni siquiera para dictaminar nada, solamente tener un vistazo al iris y después observar a la persona, hacer preguntas y escuchar sus respuestas y así hay un canal de comunicación extraordinario que puede haber entre parejas, entre padres y hijos, entre amigos, en fin, es una herramienta que es para todo el mundo y más esto de lo psicológico. Y bueno, sí, y lo más importante, más allá de conocer al otro, es conocerte a ti, ¿no? Además, ¿Cierto? Entrar en ti para saber un poquito más de ti. claro. Y yo creo que eso es el trabajo profundo. Bueno, ¿te parece si abrimos aquí, Rita nos apoya para ver si hay preguntas, inquietudes que las puedan expresar? Sí, me gustaría que si alguna persona tiene alguna inquietud, alguna pregunta, lo pueda hacer directamente, más allá del chat, si escribieron, pero sí es interesante escucharlos, verlos y que externen sus comentarios y sus dudas. Y también me pueden rechazar todo, no me tienen que creer nada. Hola, maestro, muchas gracias. Adelante. Maestro, fíjese que yo he observado en mis pacientes, porque me gusta mucho revisar los ojos, la oreja, la lengua, las manos y las plantas de los pies, y me llama mucho la atención que como a las 3, a las 4, a las 5, 6 en el horario, veo manchas oscuras, veo deficiencia en sus órganos, se les ve un cambio de coloración. Si nuestro iris es cafecito, yo a ellos se los veo pálidos. ¿Esa es una forma de diagnóstico, maestro? Bueno, yo me he distanciado del diagnóstico en sí, aunque para una operación y todo eso es muy necesario saber qué es lo que vamos a operar, en qué estado está, todo eso, ¿no? Pero en este campo y como enseñamos la iridología, no necesitamos ni siquiera el diagnóstico, solamente la observación, el análisis y el entendimiento. Y de ahí esto, poco a poco, con suficiente observación y con esta referencia de lo que enseñamos en la iridología holográfica, poco a poco vamos entendiendo cómo es y de repente ya un terapeuta, además con su experiencia en las patologías, empieza a sacar conclusiones. Eso es diferente, eso no es diagnosticar, ¿no? Después más bien dice, bueno, vamos a primeramente hacer preguntas en esa dirección y tus papás y cómo fue en la genética y en un dado momento ahora sí utilizar otros métodos de análisis y de diagnóstico y de laboratorio si pensamos que es necesario. Pero el iris nos dice muchas cosas. La cosa es que tanto nosotros sabemos leer y interpretar. Y eso sí toma un poco de disciplina, de dibujar, de realmente volverse un buen observador. Y por eso decimos inicialmente cuando aprendes esto, mantén tus ojos bien abiertos y tu boca bien cerrada. Porque después decimos cosas demasiado pronto y es más, y asustamos a la gente y ni siquiera hubo nada, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso y siempre constructivo, porque la terapéutica también es, claro, hay diferentes motivadores para que alguien haga sus cambios o haga la terapia, pero el último de estos es el miedo. Entonces no queremos trabajar con el miedo, sino solamente como ver, ok, aquí veo estas cosas que vale la pena de poner atención, pero además hice un mapa, una gráfica, bueno, hice un mapa de iris también con colores y relaciones con diferentes aspectos, incluso astrológicos y de varias cosas, de meridianos. Y también una tabla que llamo de una tabla de evaluación holográfica. Y ahí es
un sector, ¿no? Sobre una particular seña es, pues cuando hay un tema, porque ya no hablo de problemas, hablo de temas. Y un tema que tal vez no ha estado atendido y no está desarrollado, mientras ya este mismo tema puede haber sido atendido y entonces ya es una situación diferente. Y después es qué es lo que vamos a aprender de este tema, cuáles son nuestras posibilidades de desarrollo de nuestro potencial. Entonces está siempre enfocado hacia el siguiente paso. ¿Qué me enseña esto y qué puedo mejorar en la vida? Esto es mi filosofía más que el diagnóstico. Muchas gracias, maestro. Y también lo que usted dice que si nuestra función es educar. Cuando estudié la maestría en salud pública, me quedó clarísimo que cada uno ya tiene las herramientas y uno lo que hace es que el paciente encuentre esas herramientas, porque, bueno, en la medicina que estudié no me satisficie por eso, porque ha acostumbrado al paciente a que la pastillita le resuelva. Y aunque la pastillita le lastime el hígado, le lastime el riñón y todas sus articulaciones, siguen sufriendo porque no toman conciencia de lo que usted acaba de decir. ¿Qué tema dejé pendiente que me está afectando? Y yo lo veo así como usted dice que todo problema es la oportunidad de que suceda un milagro. Y un milagro es mi logro personal de amor por mí. Si laboro en ese tema que dejé pendiente, yo puedo cambiar, como dice la doctora Lucy, con la epigenética y puedo modificar mi estado de salud. Gracias por compartir eso. Muy claro. Sí. Gracias, maestro. Ujú. Mercurio creo que tiene su manita levantada. Hola, Mercurio. Hola, hola, gracias, gracias. Saludos, Lucy, maestra Lucy y maestro Siegfried. Bueno, sí, tengo una pregunta con respecto a la tecnología que se ha mejorado, supongo, que se ha afinado, me imagino, sería la palabra correcta. Y si las interpretaciones que se generaban anteriormente han sido distintas a las interpretaciones que se generan el día de hoy con la tecnología que tenemos. Y si de casualidad es que esta tecnología continúa progresando, ¿será que estamos diagnosticando correctamente o interpretando correctamente en el momento de hoy? Gracias. Bueno, la parte de la tecnología aquí es más que nada el tema de una buena fotografía. Y lo demás realmente está en la capacidad del individuo, en su observación, en su honestidad, etcétera. Desde luego se han desarrollado pues programas computarizadas de interpretación. Eh, Pueden ser una referencia, pero querer depender de ellos para mí es muy peligroso, porque la computadora no tiene la posibilidad de la percepción, digamos, holográfica de la parte emocional. La computadora se basa en los datos que le metemos. Y entonces decimos, si está esto, lo demás, pues es la interpretación. Y claro, ahí inicialmente hubo muchos problemas porque la computadora interpretaba, por ejemplo, que hubiera más claridad en alguna seña. Entonces lo interpretaba como una seña de inflamación. Pero esto podría suceder con mucha facilidad por algún detalle en la fotografía que entraba algún reflejo, alguna luz, etcétera, y la computadora después sacaba hojas y hojas de interpretación que no tenían nada que ver con lo que realmente había porque interpretaba estos reflejos. Claro, esto ha mejorado, pero y menos, como digo, mi enfoque no es diagnóstico. No me interesa el diagnóstico, me interesa la persona, me interesa su punto de evolución, me interesa aquellas cosas que yo le puedo enseñar, aun cuando está ya casi moribundo. Es como, ¿no? De repente me acercan personas que ya con un cáncer tan avanzado, entonces, ayudarles de hacer toda la posible conciencia todavía dar un brinco en la evolución, aún en estas últimas semanas, por ejemplo.
Entonces el diagnóstico pues está ahí, porque siempre estamos tan enfocados solamente en el cuerpo físico a ver cómo lo podemos salvar. Pero si entendemos la relación entre lo mental, emocional y el cuerpo, y lo que acaba de decir aquí, no me acuerdo de su nombre ahora, que estaba antes. Mercurio. No, no, la chica, Lili, Liliana. Liliana. Liliana, ¿no? De que entonces suceden los milagros. Porque hasta eso muchas investigaciones, entre ellos Deepak Chopra, dicen, o sea, nuestro cuerpo es capaz de producir todos los bioquímicos y medicamentos que hay y además sin efectos laterales. Y esto sucede con un cambio de conciencia. Por eso el mismo Dr. Jensen tiene una historia extraordinaria que yo viví con él, aunque no la voy a contar toda, pero sí lo voy a hacer referencia. A los 88 años me mandó una carta, estaba en un hospital con un cáncer de próstata que ya había invadido la pelvis totalmente descalcificada, huesos, metástasis en los huesos, le dijeron 3 meses de vida y él era un esqueleto. Pero él dijo, no he terminado, todavía tengo cosas que hacer y le querían no ofrecer lo típico, quimioterapia y todo eso, y él dijo, no, déjenme con mis merjurjes. Y entonces él utilizó sus jugos y cosas, pero sobre todo un cambio en la mente, 88 años. Al año sale caminando de ahí y los médicos dicen, imposibles. Pelvis recuperada, completamente recalcificada y ninguna seña de cáncer, ninguna metástasis en su cuerpo, sin el tratamiento médico. Pero todavía no termina ahí, va a su casa. En un Cadillac atrás estaba sentado, un camión se estampa por atrás, le fractura 2 vértebras lumbares, va directamente de regreso al mismo sanatorio donde acaba de salir. Y le dijeron, bueno, tienes 89 años, paralítico, ya no vas a caminar. Y él me manda las fotos con una pancarta en la pared diciendo, I am a lucky boy. Yo soy un muchacho afortunado. Y haciendo ejercicio con sus brazos, etcétera. Al año sale caminando de ahí, viene a México, da un curso de una semana por ahí, por Querétaro, donde estábamos apoyándolo, 500 gentes, una semana, mente lúcida, enseñando toda su historia. O sea, los milagros sí suceden y le sucedieron a este mismo doctor Jensen. ¿De qué edad murió Jensen Sig? Después él siguió enseñando y después llegó un momento donde él dijo, ahora sí ya terminé. Y me parece, no estoy del todo seguro, pero me parece que fue como a los 94 años. Bueno, hay otras 2 manitas levantadas por ahí. Hola, buenas noches. Maestro, ¿eso funciona igual para las personas ciegas? Bueno, eso depende un poco, porque hay personas ciegas según por qué razón están ciegas, ¿no? Porque sí, y vemos algunos donde todo el iris, todo el ojo está blanco, ya no podemos ver nada, ¿no? Ahí no funciona. Pero hay otras personas que la ceguera no se manifiesta de esta manera, sino es por una interrupción. La estructura, cuando es visible, sigue siendo la huella dactilar y sí funciona ahí. Aunque no alimente el ojo, o sea, él no sea alimentado por la sangre, una persona con retinopatía genética. Porque la estructura del iris, si es visible, no cambia, excepto por trauma u Ok, operaciones, ¿no? ok, gracias. Yo. Adelante, Perdón. sí, ¿Puedo hacer la pregunta ya? ya. Ah, gracias. Mire, buenas tardes. A mí me hicieron ahorita una tomografía de los ojos porque me diagnosticaron una lesión en el ojo derecho.
el doctor me dice que que yo tuve, o sea que es una lesión muy antigua. Y yo le adjudico, y quisiera saber si es posible, tuve una caída de la azotea a los 3 años, me caí de la azotea, me fracturé todo el cráneo, la verdad estoy de milagro. Yo pienso que Dios me puso aquí con un propósito, estuve 12 días en coma y me caí un 24 de diciembre y reaccioné el 6 de enero, que aquí en México festejamos el Día de Reyes. Mi pregunta es, ¿sí pudo haber sido eso que salió de esa lesión antigua a esa caída o está detrás de la mácula esa lesión? La posibilidad existe, sí. Ahora, si está detrás de la mácula, entonces hay una situación que puede afectar la vista, desde luego, ¿no? Y me imagino que esto es lo que quieren investigar, a ver qué es lo que hay ahí, si esto tiene algún remedio con los métodos actuales. Puede ser que es por ahí. Ahora, en mi tren ¿no? de ideas en todo esto, mi experiencia, he estado 50 años en todo eso, pues me voy cada vez más justo a la parte energética, mental, y si hay posibilidad de apoyar vía lo físico, lo cual sería en primer lugar con alimentación, con hierbas, con suplementos, etcétera, porque el cuerpo mismo en primer lugar tiene una capacidad de reestructurarse que ni siquiera nos imaginamos. Entonces sí hay que darle todos los chances, o sea, básicamente es nutrición en alto nivel y la parte de circulación, ¿no? Los estímulos que podemos dar a una zona para que los nutrientes lleguen y la energía. Ahora, esto tiene que ver con la conciencia y con las actitudes que, por ejemplo, ¿no? Si es la vista, bueno, realmente quiero ver bien, pero no solamente en lo físico. ¿No? O sea, necesitamos como darnos cuenta si ya estamos empezando a estar conscientes de que la vida tiene un sentido y tiene que ver con la evolución. Entonces, el cuerpo, sí, es un vehículo, es maravilloso y está bueno de cuidarlo y tenerlo lo más sano posible, pero no es todo. Entonces, no enfrascarnos en el cuerpo. Entonces, sí, atender a estas cosas, pero uno mismo tiene la posibilidad de cambiar de idea, de cambiar de actitud, perdonar a todo el mundo, ser creativo, servir a la vida, alimentarse bien y pasársela bien y estar contento y agradecido todo el tiempo. Es la mejor base para cualquier proceso sanador. Y a la vez nos podemos apoyar en la medicina, pero nosotros mantener la decisión, no dejar nunca que el médico decida por ti. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hay 3 manitas por allá. Aquí el hermano tiene su nombre. Dice los ojos, reflejo del alma. Lo veo con su manita hace rato, pero no sé cómo decirle su nombre. Bueno. Buenas noches. Soy Rafael Hernández de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestro Siegfried, por esa enseñanza que nos estás dando y realmente poca gente se enfoca como tú en este trabajo de la cuestión emocional, la cuestión energética y la cuestión vibracional. Yo lo vivo diariamente con los niños y los enfermos terminales de cáncer. A ellos les dan un diagnóstico en un hospital con una quimioterapia de enfermo terminal. Yo tengo pacientes en Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, en España, que llevan 10 años a través de la meditación, la oración, ahora con mi hermano Mercurio, que me apoya con los ejercicios de respiración y el pranayama, hemos llegado a lograr que esos pacientes, al igual como la persona que usted mencionaba, la actitud, el sentido de vida, la cuestión motivacional, el sentirse queridos, el sentirse útiles, es la mejor terapia. Cuando tú cambias la vibración energética de una persona,
el hecho de escucharte, el que tú platicas tu historia de vida, el verte, la actitud que tú tienes ante la vida, cambia el semblante. Cada parte de nuestro cuerpo es un mapa holográfico de las emociones, sensaciones, aparte de lo que ya traemos genéticamente implantado. Si eso le sumamos los dogmas, los paradigmas y las creencias limitantes, pues eso nos da el bajón energético. Yo te veo a ti con una energía radiante, tu obra brilla, te veo la emoción cuando tú expresas las emociones, al igual con las personas que cada vez que te ven, cuando tú les reflejas tus respuestas, es esa emoción de tener una alternativa diferente desde una cuestión que es natural, propia de nosotros mismos. Cuando tú cambias tus pensamientos, tus ideas, vibras con los elementales, el agua, el aire, vas a una playa, lo admiras, lo observas, lo agradeces, le pides permiso para entrar y para salir. Y una pregunta, ¿cuántas veces le has dado al día o en toda tu vida agradecimiento a cada parte de tu cuerpo o a tu mismo cuerpo? No les hemos dado las gracias. Ahí está el reflejo de lo que somos y de lo que hemos cuidado. Esa es mi aportación y pues felicidades y muchas gracias por tu aportación. Siempre en mi corazón. Gracias, maestro. Muchas gracias por enriquecer esta plática de esta manera, Rafael. Federico. Buenas noches, maestra Lucy. Es un Buenas gusto noches. saludarla. Un saludo cordial también para el maestro Siegfried. Usted hace rato mencionó pues cómo también todo esto le sirve a uno para conocerse, ¿verdad? Y dicen dicho, conocerse a uno es conocer al universo, conocer a los dioses. Entonces, a mí me ha tocado ver la fotografía del ojo ahí con el maestro Siegfried y parece como si fuera una constelación maravillosa, polícroma, con cosas maravillosas, ¿no? Entonces, quisiera que me dijera algo más acerca de ese conocimiento, porque no nomás dice, no es para diagnóstico, nada más es algo más, ¿verdad? Como el yoga, por ejemplo, como la astrología. Te La invitamos relación que al puede... taller, Federico. ¿Eh? Te invitamos al taller, ahí vamos a estar 3 días hablando de esto. Y te van Pues a decir mucho más, me ¿eh? llamó la atención, pues me llamó la atención que la relacionara con la cuestión cósmica y con todo eso. Bueno, Federico, gracias. Dianita, ¿quieres intervenir o Juan Carlos? Juan Carlos. Adelante. Buenas noches, maestra Lucy, maestro Siegfried, un placer después de tantísimos años de no vernos. Conozco su trabajo desde hace mucho tiempo y la verdad me encanta. Lo que no me queda claro a mí es cómo se puede distinguir cuando una enfermedad, su origen es físico, es emocional o químico, con la iridología. No sé si me pueda dar alguna información sobre eso. ¿Cómo sería la diferencia? Qué gusto verte, Juan Carlos Roca. Sí, hace mucho tiempo hemos compartido momentos muy especiales y muy importantes en este camino del terapeuta y me recuerdo del buen terapeuta que es Juan Carlos y en la kinesiología, pues mucho gusto para empezar, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, bueno, mi posición es, porque a final de cuentas todo el tema del origen de las enfermedades puede volverse muy, muy complejo. La medicina está principalmente enfocado en los orígenes en el cuerpo y bioquímico, o sea, en el mundo material. Después está la psicología. Y, claro, tenemos los animales que también tienen enfermedades. Ahí no podríamos hablar tanto de la parte mental. Pero se hablan de alteraciones, de desequilibrios en lo grupal, en lo planetario y después
cada quien como ser humano en este proceso de evolución tiene una serie, y ahí entras las leyes de causa y efecto, ¿no? Tiene una serie de causas previas y en el ser humano, para mí, eso puede ser muy simplificado, pero lo prefiero así porque me ayuda a entender las cosas. Para mí no hay ninguna enfermedad que empieza en lo físico, ni siquiera el accidente. ¿Cómo que el accidente? Si es un golpe y te rompen los huesos y tal, sí, pero ¿por qué tuviste que estar justo en este lugar, en este momento, donde el borracho da la vuelta a la esquina y te atropella? O cuando te caíste de una escalera, ¿qué fue en la mente tu ausencia de atención, por ejemplo? Todo está relacionado y todo tiene una causa mayor. No hay que buscarle demasiado tampoco porque después nos volvemos ahí muy sofisticados en querer interpretar todo esto. Pero siempre hay que mirar por qué realmente está sucediendo, cuál es el mensaje detrás de acontecimiento, no solamente en el tema de salud, también en los otros retos grandes de la vida, en el tema de lo material, del dinero, por ejemplo, en el tema de las relaciones, en las parejas, con las demás gentes. Son los tres grandes retos que tenemos todos en la vida. Entonces, en todo esto pueden suceder cosas y siempre tiene un mensaje que tiene que ver con tu propio proceso de evolución. Entonces, yo me voy siempre por ahí, aunque a nivel de atender, bueno, para eso ya yo no me dedico a esto en esa parte de mi vida, ya fueron muchos años de consulta y dietas y ejercicios y todo eso. Eso se lo dejo a otros que son buenos ahora con la quiropráctica, con el masaje, con la kinesiología, con la acupuntura, con la herbolaria, etcétera. Todo eso es maravilloso y muy importante. Pero como siempre he dicho, hay que agregar ahora esta otra pregunta: ¿qué es lo que la vida realmente quiere que uno aprenda de esto? Y ahí, cuando esa pregunta está hecha sinceramente, porque pues todos quisiéramos, ¿verdad? No, sí quiero saber de dónde viene, pero la parte egoica dice realmente no quiere saber, porque entonces tengo que cambiar una serie de cosas. Tengo que admitir que estuve no encerrado en una creencia, en una forma no rígida de un rumbo y no quiero cambiar, no quiero salir de mi zona de confort. Pero si la pregunta es sincera, entonces aquellas cosas que están listas para ser traído a la conciencia, a la luz, en donde necesitamos avanzar y evolucionar, entonces ahí el terapeuta ayuda para darnos cuenta. Y aparte hace sus terapias y sus masajitos y sus hierbas y todo lo que quiera. Pero hacemos conciencia. Para estos tiempos, y ahí recuerdo al maestro Machili que Lucy lo mencionó al inicio, él siempre hablaba de salud y conciencia. Entonces, en la salud, la conciencia, y no nada más para la salud, para todo, la conciencia es el remedio de darse cuenta, de traer las cosas desde la parte inconsciente y ponerlo en la mesa, verlo, abrazarlo y sin ninguna vergüenza, dice, caramba, ahí me he estado equivocando, esto es razón para celebrar porque antes también estaba y no me había dado cuenta. Y ahora celebro que ya me doy cuenta, aunque puede ser doloroso. Entonces, no me interesa a mí ya en particular, pues, de tratar por el iris, de ver si viene de lo emocional. Para mí todo viene desde más arriba de una razón y a través de lo mental, emocional, se manifiesta en el cuerpo. Gracias, sí. Pues me recordé de la ley de la causa y el efecto, ¿verdad? Que se expresa cuando tiene que expresarse en la relatividad del tiempo y el espacio. Bueno, pues yo les agradezco infinitamente su presencia. En realidad estamos todos y todas juntas construyendo esta visión que nos haga saber un poquito más de nosotros y desde ahí resonar, ¿verdad? De manera más armónica, con esta visión más integradora, nuestro paso en esta día de la escuela, como dice Siegfried. Muchísimas gracias.
Y Rita, querida, si quieres decir, no sé, ya has de haber puesto en el chat los informes, quienes deseen ahondar en el tema, pues vamos a tener este tallercito el 14, 15 y 16 de marzo, o sea, de este fin de semana en 8, y allí vamos a poder compartir mucho más. Créanme que vale mucho la pena. Accesible para todos nosotros, se comunican con Rita, cualquier información. Y pues les acabo yo de mandar también allí en las listas, porque en unos minutitos esta servidora tiene una conferencia que se llama La esencia de lo femenino con la Hermandad de California, pero igual es abierta, gratuita, y no paramos, pues ahí entramos a una, salimos de otra y ahí vamos compartiéndonos todos y todas. Pues te cedo la palabra, Rita. Sí, doctora, nada más rápido, reiterarles la invitación y darles esa claridad que el Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística es una institución educativa de nivel superior, reconocida por la Secretaría de Educación Pública. Contamos con un REBOE en nuestra especialidad, o sea, nuestro programa académico tiene validez oficial. Y sientan ese respaldo del SICS como institución educativa, donde cada instructor, como en este caso el maestro Sifrit, son científicos, tienen una formación y todo lo que se enseña en el SICS está respaldado en la ciencia, pero una ciencia que toca la profundidad de lo humano. Entonces les puse el contacto ahí en el chat, pero con mucho gusto se los dejo otra vez. LADA Internacional 52 951 305 84 66. Dense ese permiso de preguntar. Si resuena, es que llegó su momento de iniciar ese camino de su proceso hacia su propia autotransformación. Y es posible que ustedes puedan acompañar otros procesos de otras personas. Pues muchas gracias, mi Rita querida. Sigi, ¿quieres despedirte con alguna frasecita? Bueno, yo quiero decirles, como ahora estamos en una etapa donde lo más importante, y vean, como este año, algunos astrólogos han dicho el tsunami del 25. Pero es un tsunami que podemos subirnos con nuestra tabla de surf si estamos conscientes de esto, porque van muchos cambios muy rápidamente y muy buenos en la dirección precisamente de evolucionar. Entonces, lo más importante es ahora apoyarnos entre todos para que la gente con lo que vibra puede encontrar, ¿no? Ya dejar de competitividades, ¿no? Esos son mi gente y esos son... En ese sentido, quiero también comentarles para los que, por ejemplo, en el SIC siempre hemos dado un nivel de iridología. De momento todavía no voy a dar los otros niveles, pero estamos en preparación. Pero hemos iniciado desde enero y vamos a seguir con nuevos grupos dentro de multiversidad para el desarrollo holístico, donde después van a tener acceso a muchas cosas, incluso algo que vamos a estar compartiendo dentro de esta GFU, de donde también SIX es parte y yo soy parte, de que estamos queriendo compartir los caminos, los senderos para un desarrollo superior en todos los aspectos. Entonces, los que quieren saber más, aunque vamos a estar actualizando constantemente, ahí les dejé, lo puedo poner otra vez, los datos de la página de esta multiversidad. Y entonces, ahí en multiversidad, ahí encuentran información sobre esto, lo que estamos haciendo. Y igual, la gente que viene con nosotros, los referimos al SIX, los referimos a otras escuelas, porque necesitamos que la gente sepa que hay muchas respuestas en estos días
para este proceso evolutivo, para vivir una vida mejor, más consciente, con más sentido, y nada más nos tenemos que apoyar en esto, porque así vamos a hacer sí una diferencia en la sociedad, porque las respuestas sí las hay en medio de todo este caos y toda esta confusión y toda esta incertidumbre. Así que nada más hay que decidir de qué lado de la barra quiero estar, hacia el futuro de Acuarios o me quiero aferrar a las viejas estructuras, porque quien ahora va a estar planeando demasiado, pues no se sorprenden cuando Dios se ríe y dice, no es por ahí. Pues sí, esta era es fantástica, una era abierta y ya no podemos decir, ay, ¿dónde encontraré tal cosa? No, hay que buscar un poquito y todo está a nuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Siggy. Estamos viéndonos en unos 10 días, ¿verdad? En este taller y cualquier cosa estamos para servirles. Y ahorita quienes puedan entrar a esta charla de esta servidora, bienvenidos, bienvenidas. Y les vamos a estar también informando de los próximos en vivos que vamos a tener y los talleres y todo, pues con el único afán de poder saber más de nosotros. Pues muchísimas gracias.